Me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que tomaste la decisión de ser médico cirujano con la especialidad de medicina? Es una cosa larga. Primero yo estudié medicina, porque no sabía. Entonces, estudiando medicina, yo seguía sintiendo que tenía un abanico de posibilidades para hacer cosas. Por ejemplo, si yo estudiaba para ser maestra y después resultaba que me gustaba medicina, pues no era como que fuera y me contratara como maestra en un hospital, pero al revés, o sea, si yo era médico y quería dar clases, era mucho más fácil que yo me metiera como médico a prepa, a dar biología, anatomía, o incluso primaria, secundaria, como que hay obviamente tendría que ser especializarme en pedagogía y todas esas, pero se podía. Si yo quería desenvolverme en el ámbito legal, pues existe legal, existe como, o sea, hay muchas posibilidades. Sin embargo, ya que estaba en la carrera, dije, ay, qué bonitas ganas de no saber qué hacer. O sea, pues sí, no, es una carrera que es bastante demandante, pero cuando terminé, lo que yo quería hacer era sí hacer una especialidad médica, digamos, o sea, dentro de un hospital, que entre mis opciones estaba ginecología o oftalmología, que gineco pues es solo tratar mujeres y oftalmo es, yo quería hacer algo que tuviera que ver con las manos, o sea, no solo dar consultas, sino sí hacer procedimientos. Ginecología son cirujanos, o sea, sí son doctores y doctoras que operan, y los oftalmólogos también hacen cirugías, entonces sí quería tener una especialidad que implicara manitas, sí, ¿no? Entonces, pero llegó el momento de ya elegir la especialidad y yo empecé a tener temas, o sea, cuando ya viví la vida en el hospital es bien ruda. Todos los que quieran estudiar medicina, ojito, no se avienten así a ciegas, porque sí hay que tener una salud mental de roble para no salir embarrado. Yo, la verdad, es que no estaba preparada para tanto, o sea, como ver los pacientes, que sí es un ambiente como de sufrimiento, de estrés, de tensión, y el ambiente por parte de los otros doctores tampoco lo hacían más fácil. Entonces dije, bueno, entre que sí, que no, ¿qué otras opciones tengo? Yo la verdad ni sabía que existía la medicina estética. De hecho, la primera vez que vi una promoción, digamos, fue en Instagram, que decía, nariz sin cirugía. Y yo, ¿ahora qué patanada están haciendo? O sea, yo pensé que era una estafa. Y ya cuando me metí a investigar, dije, sí existe, sí es en serio. A ver, ¿cómo podemos hacer esto? Lo primero que encontré fue que en España estaba como más público el asunto, le hacían más promoción. Aquí en México me puse a investigar escuelas, que son muy poquitas las que están certificadas. Y dije, bueno, esto es lo que quiero. En parte, ginecología lo quería para solo tratar mujeres. En este caso no es solo que trate mujeres, pero sí son el 85% de mis pacientes. Y pues ya, aquí estamos. Ok, o sea, te diste cuenta que sí te empezó a gustar en el transcurso de... Exactamente, sí, porque yo me enteré de la existencia de medicina estética hasta que ya había prácticamente terminado medicina y que estaba esperando de hecho ya tenía mi examen de titulación aprobado, solo que todavía no tenía mis papeles, y en ese momento dije, esta es tu opción, pero fue hasta ese punto. Y como 2 años después de terminar como mi preparación, pues ya decidí abrir el primer consultorio. Fue un poco circunstancial porque fue en plena pandemia. Ok, ahorita vamos a ese paso en cómo fue que empezaste a abrir todo ese show. Sin antes brincarme esta pregunta obligada, ¿qué es lo que le recomendarías, de acuerdo a ahorita ya tu experiencia, a esos jóvenes que no saben precisamente qué especialidad tomar o qué estudiar? Yo creo que todo el mundo nos dice que sí, investiguen, incluso ya hasta dan cursos o dan asesorías en las prepas. Me parece que ya como que te empiezan a preparar y que hacen el examen de aptitud y así. Pero yo creo que una cosa que sí importa bastante es el campo laboral. O sea, porque hoy, sí, no digo que no se guíen por su pasión, por supuesto que es importante hacer algo que te guste y en lo que seas bueno, pero y no tanto que haya muchas opciones para trabajar, sino que el desempeñar ese trabajo sea lo que realmente te gusta, o como yo, que les dé opciones de tomar un plan B en caso de que no funcione. Pero sí, es eso, y ya en tema de especialidad, pues ahí sí depende. Yo, por ejemplo, suena raro, pero a mí lo haría psiquiatría, y vi cosas así, entonces no es como que les puedo decir, nunca hagan psiquiatría, porque cada quien buscará su pasión,
pero, pues sí que es algo que te guste, ¿no? Yo creo que lo más importante es lo que tú acabas de mencionar, es combinar esa parte de estudio con práctica. Solamente así vas a saber si realmente te gusta. Sí. O definitivamente no. Incluso si pueden así como, o sea, tienen algún conocido o alguien de que, déjame vivir un día de trabajo, cuéntame cómo es ir haciendo esto, siento que está cool. Yo sí lo hice, pero, o sea, a mí yo dije, sí quiero medicina, pero qué tal que me desmayo en mi primaria. Entonces sí me invitaron a hacer una cirugía, claro, muy impactante, pero dije, sí aguanto, sí. Entonces, sí, yo creo que también es eso, como investigar un poquito de la vida de un profesionista que ya se dedica. Sí, claro, estar en el campo laboral. Y ahora sí, la pregunta obligada. ¿Cómo fue que empezaste ahora sí ya tu consultorio y empezar a dar citas, consultas y demás? ¿Y con qué problemáticas te enfrentas? ¿Y por qué? Bueno, aquí van varias, ¿va? Una es cómo iniciaste, qué problemáticas, y la otra es, pues, ¿por qué decidiste abrir tu consultorio y no a lo mejor, pues, eso? Sí, claro. Estuvo en los planes. Pero cuando recién salí de la universidad, siempre he sido de estar como haciendo cosas, o sea, como aprendiendo otras cosas. Entonces, mientras hacía medicina, también estaba estudiando para paramédico. Yo soy paramédico, son 3 niveles, yo llegué al nivel intermedio y me certifiqué como instructora de paramédico. Entonces, con esos papeles que yo estaba en la Cruz Roja, me contrataron en Interjet como instructora de primeros auxilios, porque había estado titulada como médico. Mientras estaba en Interjet, estuve a punto de renunciar a la medicina. O sea, yo había entrado a la medicina para tener opciones, debía ser, y tal cual así me pasó. El universo me dijo, ¿querías tener opciones? Pues ahí quedan opciones. Entonces, llegué a Interjet y me gustó muchísimo el trabajo. De ahí me ofrecieron ser sobrecargo y luego ser instructora de sobrecargos, que yo no tenía ni idea de qué era lo que hacer. Al final, obviamente, me prepararon. Y justo cuando iban a empezar mis vuelos, o sea, ya cuando iba a empezar a trabajar tal cual como sobrecargo, cayó pandemia y después pues ya sabemos qué pasó con Interjet, quebró. Y entonces dije, bueno, menos mal que tengo un plan B. En ese entonces, pues medicina ya era mi plan B porque me estaba desempeñando en otra área, ¿no? Sí, claro. Pero no interrumpí mis digamos, estudios de medicina, que además se complementaban bastante bien porque sobrecargos y pilotos son súper vanidosos, pero dije, bueno, cayó pandemia y me regresé para acá, para Tenancingo, porque en ese entonces estaba en Toluca y empecé a atender a pacientes. Mis papás en ese entonces tenían un departamento que se dejó y me dijo que si quieres el espacio, úsala. Y ya empecé ahí, que por cierto me dijeron, y somos tus papás, y te queremos mucho, y sí te vamos a apoyar en absolutamente todo, pero también tienes que tener motivación, entonces va tu renta, esto es lo que vas a tener que estar como cubriendo, cosa que la verdad es que agradezco bastante, porque sí tenemos que tener algo ahí que nos mueva a no quedarnos. Sí, claro, si no salen pacientes, no tengo gastos, ¿no? Entonces, cuando quiebra Interjet, ni siquiera es con quien me finiquitaran y algo así, pero pues ya tenía mis ahorros y usé esos ahorros para montar el consultorio y ya empezar como a ver pacientes. Y la verdad, al principio, todo fue como por recomendación, ni siquiera me quería anunciar porque no tenía un espacio, o sea, montado de la local para esas cosas. Adecuado. Entonces, ahí va la primera dificultad, que era poner en orden todo lo que o sea, porque son muchísimas cosas. O sea, es aviso de funcionamiento, permiso o sea, para poder laborar y aparte para sacar el aviso, yo necesitaba presentar mi cédula, mis papeles, me mandaron a Toluca para hacer todos los trámites. Y luego ya cuando lo quise poner en serio fue como, sí, pero tienes escaleras. Entonces las escaleras, si eres un ambiente médico, pues tienes que tener accesibilidad, que fue lo que nos llevó a cambiarnos de lugar y adecuarlo. Pero la verdad es que sí, el tema una vez hasta así, quisimos anunciarnos, o sea, poner un letrero para que nos identificaran. No, hombre, salió mal. O sea, alguien le tomó una foto y como que nos anunció, así de que miren, se están anunciando. No, pues fueron a tumbar esa cosa, los llevaron a un aviso de que esto no lo pueden hacer. Pero es que en la escuela nadie te explica esas cosas. O sea, sí me dices de que, bueno, sí, eres profesionista y todo muy bien, pero nadie nos habla de emprender. O sea, nadie nos habla de cómo vas a cobrar, de cómo vas a tener, o sea, a fin de cuentas es el negocio, o sea, de eso vas a hacer marketing, cómo vas a decretar. En la facultad sí que dicen mucho de diagnósticos y de estudios y no sé qué,
pero nadie te dice como, ¿cómo va a ser poner tu consultorio? Incluso si te empleas, ¿de dónde vas a sacar para pagar una renta? Para pagar un consultorio, no estará. Poco. Y menos pues si es como un edificio reconocido o así, también es otra cosa que fue administración, inventario, proveedores, o sea, son cosas por las que no me había tenido que enfrentar nunca en la vida y pues sí, de todo, o sea, fue como yo contesto, yo agendo, yo de horarios, yo pongo agenda, yo el calendario. Ajá, exactamente. Literal. Y en el celular todo el tiempo porque es que tengo una duda, es que me duele tal, es que no sé qué, y entonces pues sí llegó un momento en el que me saturo, pero... Claro. Muy bien. ¿Y cuánto es lo que se necesita para poner un consultorio? Ok, de entrada depende si ya tienes el espacio, si no, pues es considerar todo el tema de la renta. Y Cofepris por ley te pide ciertas cosas. Entonces hay que tener báscula, camilla, o sea, como ciertos medicamentos y ciertos insumos que por ley tenemos que tener. Cofepris también te pide una sala de espera de mínimo 6 personas, entonces es considerar o que hay el espacio o montar tu sala de espera. Entonces, o sea, sí, lavabo, agua, permisos. Uy, la verdad es que no hice todo como debería de ser en un inicio, o sea, sí empecé y conforme la marcha fui desarmando y metiendo y sacando cosas. De inicio la verdad es que no podría darte un número, porque yo compré una camilla, el escritorio lo rescaté así de que, abuelitos usan el escritorio y ya me lo prestaron, hasta la fecha es el que tengo, y puse, o sea, fue escritorio, camilla, 2 cajitas de los insumos que normalmente utilizo para poder arrancar, y de ahí dije, lo que entre va otra vez para arrancar. Entonces ya fue después de que la lámpara y así, pero yo puedo decirte que empecé con 5,000 pesos, pero no lo haga como, o sea, de preferencia, empiecen con todo en orden. Ok.